al Antiguo Testamento. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis. ¿Listo? ¿Vale? A Génesis capítulo 19, versículo 26. Génesis capítulo 19, versículo 26. Creo que cuando miren ese versículo ya todos se van a hacer una idea de cuál es la historia que está alrededor de este versículo, ¿cierto? Génesis 19, 26. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, mis hermanos, como sabemos, tenemos que revisar qué está alrededor de este versículo. Vamos a desgranar qué es lo que nos dice la palabra de Dios a mí. Como les dije, ya Dios me ha hablado a mí. Yo quiero comunicarles a ustedes qué fue lo que he podido desgranar de ahí y que Dios nos hable a todos y cada uno de manera específica. Por lo tanto, hay que saber, hay que responder ciertas preguntas como ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cierto? Estamos leyendo un versículo, pero alrededor de todo este versículo hay una historia que contar. Hay que saber qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué ocurrió antes para que esto aconteciera? Dice que se volvió estatua de sal. ¿Quién fue el que hizo eso? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué está escrito en la Biblia? Pues la palabra de Dios dice que toda la escritura es útil, ¿cierto? Vamos a desgranar la historia y con ello a ver qué tiene Dios para decirnos. Empecemos. La esposa de Lot, la protagonista de nuestra historia, se encontraba huyendo, pues Dios había condenado a las ciudades de Sodoma y Gomorra por las personas que allí vivían, pues eran completamente pecadoras, sin temor de Dios y alejadas de toda piedad. Más exactamente, impías. Es así como se les llama a las personas que no tienen piedad alguna, ¿cierto? Que hacen las cosas por beneficio propio sin pensar en los demás. Y es que la sentencia a estas ciudades no era una presunción o una sentencia a la ligera, de ninguna manera. Eran condenadas justamente. Y es que el propio Dios, quien juzga justamente, es el que nos lo revela. Quiero que por favor me acompañen y verifiquemos en Génesis 18, ¿vale? Génesis capítulo 18, un capítulo más atrás, versículo 20, y miremos qué es lo que nos dice la palabra alrededor de este asunto. Génesis 18, 20 dice, entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta es la sentencia que dicta el propio Dios. Les recomiendo a mis hermanos que miremos, que revisemos, aunque ya lo hayamos leído, que revisemos una vez más. La historia es bastante interesante y sin ningún desperdicio. Bueno, volviendo a la historia, no es solamente este juicio el que nos presenta la Biblia, sino que tenemos escrito también el episodio donde los habitantes de esta región, ¿cierto?, rodean la casa de Lot. Resulta que Lot había recibido a dos enviados de Dios, ¿cierto? Y los habitantes de esta ciudad querían arremeter contra los enviados de Dios con la intención de ultrajarlos, de aprovecharse de ellos, ¿vale? Los rodearon y pues de todas maneras iban con la firme convicción de arremeter contra ellos. En el caso de aquellas personas, ¿cierto?, son fuertemente castigadas. Recordemos que Lot sale a tratar de mediar las cosas, tratar de pues que no hagan tal cosa con los enviados de Dios, y resulta que en medio de la disputa, de la discusión, arremeten contra Lot y empiezan a golpearlo, empiezan a
a maltratarlo. Es ahí cuando los ángeles que estaban conviviendo ahí, que habían sido los invitados de Lot, se extiende la mano y lo llevan adentro para evitar que lo sigan golpeando. Y a los que estaban afuera, recordemos, los ciegan, ¿cierto? Quedan completamente ciegos. Pero es interesante ver que aún así, y es sorprendente, aún así, ciegos como estaban, no desistían en hacer el mal, ¿cierto? Sino que buscaban a tientas, ciegos como estaban, desde el más pequeño hasta el mayor, la posibilidad, buscaban la casa, con la firme intención de hacerles daño. Es impresionante. Bueno, por otra parte, y en ese momento, justo en ese momento, mientras transcurrían todos estos hechos que les estoy comentando, el Señor Dios le cuenta a Abraham el plan de destruir aquellas ciudades. Y ahí tenemos a Abraham intercediendo, tratando de llegar a un acuerdo con Dios para que no destruya aquellas ciudades. El acuerdo, después de hablar bastante con Dios, fue a lo último en que si encontraban a 10 justos en aquellas ciudades, solamente a 10 justos, por amor a esos 10 justos, Dios no iría a destruir las ciudades. ¿Sí? Primero empezó Abraham con 50, le bajó a 45, 30 y por último se bajó a 10. Y Dios aceptó, dijo, está bien, si encuentro a 10 justos, no destruiré estas ciudades. Y pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? Aquellas ciudades fueron destruidas. Y es que no se encontraron ni siquiera 10 justos, sino a Lot, nada más. Y Dios rescata a Lot y a su familia, acordándose de la promesa que le había hecho a Abraham, pues rescata a los justos. Mis hermanos, aquí hay una pregunta y hagamos un pare aquí. Si el Señor viniera en este momento, en el tiempo en el que estamos, a la tierra, ¿cuántos justos hallaría? Y ahora pensemos, dentro de estos justos estaríamos nosotros, si Dios viniera en este momento, si ocasionara el arrebatamiento, que sabemos que el arrebatamiento, ¿cierto? Viene antes de la gran tribulación, donde es traída hacia Dios las personas fieles a Él. En ese arrebatamiento iríamos nosotros, así como Lot fue sacado de aquel pecado, nosotros seríamos también sacados. Pensemos en esto. Bueno, volviendo a la historia, antes de que salieran Lot, su mujer y sus hijas, recordemos que los yernos, ¿cierto? No quisieron salir, los esposos de las hijas no quisieron salir porque no creyeron. Dios le hace una clara advertencia a Lot y a su familia. ¿Recuerdan cuál es la advertencia? Que no se detuvieran en el camino y que tampoco miraran atrás. No más, clara y sencilla. Iban a ser destruidas aquellas ciudades y lo único que tenían que hacer era eso, no detenerse en el camino y no mirar hacia atrás. La advertencia fue clara y explícita. Dios los estaba sacando de aquel lugar lleno de pecado, lleno de miseria, de impiedad. Los estaban ultrajando. No tenían razón alguna de lamentarse por aquello, ni de añorar nada de aquel lugar. Dios, perdón, Dios les estaba dando libertad y de paso ejercía justo juicio y merecido juicio a los habitantes de aquel lugar. Bueno, es aquí cuando llegamos al versículo que estamos leyendo, al versículo base. Es aquí cuando la esposa de Lot, estando ya segura, porque ellos se fueron a una ciudad cercana, a una ciudad pequeña, y estando allí, porque pues habían huido y aquella ciudad no iba a ser destruida, es allí donde ella mira hacia atrás. Bueno, mira atrás a ver las ciudades que estaban siendo destruidas. Y es allí donde pues se convierte en sal, donde el castigo de Dios es sobre ella.
Y es que, mis hermanos, no pensemos que fue una sentencia injusta. Tampoco pensemos que solamente fue una mirada de curiosidad lo que hizo o un gesto de equivocación. No, no fue así. La propia palabra de Dios nos dice que no fue así. Fue una mirada completamente intencionada y llena de zozobra, de pesar por aquellas cosas que ella había dejado allí. Vayamos por favor a Lucas, verifiquémoslo, mis hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículos 31 y 32. Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 17, versículos 31 y 32. Dice ahí la palabra de Dios. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Está ahí la palabra de Dios. Este pasaje no nos está hablando explícitamente de lo que ocurrió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que sabemos que se trata de una doble profecía que se habría de cumplir en el futuro, en la destrucción del templo allá en los años 70, y otra que no se ha cumplido, que se ha de cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No obstante, y es lo importante, lo que nos muestra la Escritura es que en aquellos días, en aquellos momentos proféticos, nadie se debería volver atrás, ¿cierto? Nadie que huyendo del pecado, huyendo, ¿cierto? Donde Dios lo salva, pues tendría nada que ir a buscar atrás, porque muy seguramente se irían a condenar, ¿cierto? No deben buscar lo que es sin valor, sino correr por sus vidas, como se dice aquí en Colombia, ¿no? No busque lo que no se le ha perdido. Y que aprendamos de lo que a la mujer de Lot le sucedió, ¿cierto? Ella añoró lo que estaba atrás, se apesadumbró por lo que había dejado. Revisemos otro versículo, mis hermanos, para que nos quede bien claro. Vayamos por favor a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice ahí la palabra de Lot con respecto a la situación que estaban sufriendo en aquella ciudad. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta es la palabra de Dios. El Señor libra a Lot y a su familia de en medio de la corrupción que estaban viviendo. Lot, su mujer y sus hijas no tenían ninguna justificación para dudar de la compasión de Dios, quien estaba siendo totalmente compasivo con ellos, de la decisión de Dios. Estaban dudando. ¿Será que sí fue una buena decisión? ¿Será que no? Estas palabras del apóstol Pedro añaden que el Señor librará de tentación a los piadosos, reservando a los injustos para ser castigados. Tenemos palabra de Dios y es aplicable a nosotros también. Pongamos toda confianza, toda fe en Dios. Si Dios nos da la salvación, aferrémonos a ella porque no hay otra. No hay otra salvación aparte de la que nos ofrece el Señor. Mis hermanos, ¿acaso alguno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que estamos presenciando
hoy este sermón y los que más adelante lo van a ver en diferido. Alguno de los que presenciamos este sermón, que ya hemos conocido al Señor, podría decir o tiene alguna razón para volver a la vieja vida, a esa vida que conoció antes de Cristo. ¿Alguno de los que están aquí diría, no, es que es mejor antes de conocer a Cristo? Yo creo que no. La mujer de Lot dudó, no puso confianza en el Señor. Salía de aquella ciudad, pero su corazón seguía allí. Añoraba las cosas que allí había dejado. Que no nos pase lo mismo a nosotros, que una vez poniendo las manos en el arado, no nos volvamos atrás. Mis hermanos y amigos, no basta con salir del lugar del pecado, como pasó con Lot y su familia, sino que una vez que hemos creído en Cristo, no nos deberíamos volver atrás. No basta con hacer algunos cambios y decir, por ejemplo, pongo algunos ejemplos, es que yo ya no fumo, es que yo ya no bebo, yo ya no digo malas palabras, etcétera, sino que hay que salir de corazón, poniendo toda total confianza en el Señor, sabiendo que tenemos una ciudadanía en el cielo, sabiendo que si no tomamos la decisión apropiada, pues vamos a ser condenados, sabiendo que si se nos presentan dificultades, porque es completamente normal mientras estemos en la tierra, que si enfermamos o que recibimos malos tratos o enfrentamos dificultades, sabemos que obedeciendo a Dios tenemos la salida. Tenemos confianza en que Dios es la salida. Mirar atrás, mirar la vieja vida después de haber creído en Cristo es dudar de Dios. Creer que, bueno, tal vez estaba mejor antes de conocer a Cristo o que tal vez tenga que hacer alguna de las cosas que practicaba antes de la vieja, de conocer a Cristo, que tal vez me ayuden, ¿cierto? En esa deficiencia que tal vez tenga. Esto es dudar de Cristo. Y es que el gozo de Dios no depende de las circunstancias, sino depende de la cercanía de Dios. Para terminar, mis hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice lo siguiente. Lucas 9, 62 nos dice, nadie que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, por favor, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Tu mensaje fue expuesto, tu voluntad ha sido dicha. Ahora nos toca a nosotros obedecer. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos a seguir adelante, a parecernos cada día más a tu Hijo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,